estaba yo, prisionero del error, sin libertad, sin salvación, sin esperanza, sin solución. Mas su palabra me tocó y mi ser entero cambió. Trajo paz y luz a mi corazón, la verdad me la mostró. Lámpara es tu palabra que alumbra el camino que debo andar. Ya no ando en tinieblas ni en sombras, su palabra me iluminó, su palabra me transformó.
y ved. Historia de hoy, interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo: Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar. Hola niños, bienvenidos a Sumérgete. Es tiempo de ir más profundo en el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad les voy a presentar al profesor Felipe. Él había ido con sus alumnos al zoológico, pero el profesor había escuchado que mientras que estaban en el autobús de la escuela al zoológico, los niños habían estado hablando sobre Dios y de cómo sería Dios. Y entonces él les preguntó: ¿ustedes quieren saber algo más sobre Dios? Y los niños dijeron: sí, queremos saber más sobre Dios. Así que el profesor les dijo: vamos a ver al elefante. Y ahí en el zoológico había un elefante pequeñito, bien bonito. Así que el profesor se acercó al elefante con los niños. Estaban allí todos y estaban mirando al elefante. Y entonces el profesor les dijo: ¿se acuerdan, niños, que la semana pasada yo les conté una historia sobre 4 hombres ciegos y un elefante? Y los niños dijeron: sí, nos acordamos. Bueno, voy a hacerles recordar. Yo les dije que habían hecho un experimento y habían llevado a 4 hombres que eran ciegos de nacimiento a donde había un elefante, y estos hombres nunca habían visto un elefante ni lo habían tocado. Así que se acercaron esos hombres, pero no dejaron que toquen todo el elefante, sino a cada uno de los hombres le permitieron que tocara solamente una parte del elefante. Y los niños dijeron: sí, nos acordamos de la historia. A ver, dijo el profesor Felipe, a ver, María, cuando se acercaron al hombre ciego a la cola del elefante,
¿qué dijo ese hombre? Y María dijo, oh, dijo que se parecía a una soga, se parecía a una soga. Y los niños dijeron, sí, el hombre ciego dijo que la cola se parecía a una soga. Muy bien, dice el profesor, ¿te acuerdas, María? Ok, a ver ahora, vamos a seguir. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el hombre ciego cuando lo acercaron a la pata del elefante? Y entonces Mario dijo, oh sí, yo me acuerdo. Cuando lo acercaron a la pata del elefante y lo agarró, dijo, oh, esto parece un árbol. Dijo el hombre ciego, dijo Mario. Muy bien, dijo el profesor. Sí, el hombre ciego dijo que se parecía a un árbol. Y entonces el profesor siguió preguntando. Y entonces le dice, Margarita, le dice, cuéntame, ¿qué fue lo que dijo el hombre ciego cuando lo hicieron tocar la oreja del elefante? Y Margarita dice, oh, yo me acuerdo. Ese hombre ciego dijo que la oreja parecía un abanico. Y entonces el profesor dijo, sí, muy bien, Margarita. Y por último, al cuarto hombre lo hicieron tocar la trompa del elefante. Y entonces Jorgito dice, yo me acuerdo. Ese hombre dijo que la trompa parecía una gran serpiente. Y entonces el profesor dijo, oh, wow, muy bien, niños, se acuerdan muy bien de la historia. Ahora les voy a preguntar algo. ¿Los hombres ciegos que tocaron las partes del elefante estaban equivocados? Y los niños se pusieron a pensar. No, profesor, dijeron, no estaban equivocados. Solamente que habían tocado solamente una parte del elefante. Muy bien, dijo el profesor, ellos no estaban equivocados. Solamente que, como ustedes dijeron, habían tocado solamente algunas partes del elefante y era como ellos se lo imaginaban. Pero el elefante es mucho más grande que solamente la trompa, o que solamente la cola, o que solamente una pata, ¿verdad? Sí, dijeron los niños. Bueno, eso también pasa con Dios. Dios es mucho más grande y poderoso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nosotros solamente sabemos algunas cosas sobre Dios, lo que dice su palabra y lo que Jesús, su Hijo, nos contó cuando estuvo en esta tierra. Pero Dios es mucho más fuerte y poderoso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y los niños dijeron, wow, sí, profesor, Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y el profesor Felipe les dice, yo los animo a que cada día estudien la Biblia para que aprendan cada día más de Dios. Cuanto más estudien su palabra, más van a conocer sobre Dios. Ahora, niños, yo les voy a contar algunas de las cosas que sabemos de Dios, porque están en su palabra. Miren, algunas cosas que sabemos de Dios. Dios siempre ha existido. En Salmos 92 dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, o sea, los que van a venir, tú eres Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios siempre estuvo allí. Otras cosas que sabemos de Dios. Dios es el Rey de todo el universo. Hace que las estrellas y los planetas giren en el espacio. Ustedes han visto en la noche las estrellas en el cielo. ¡Wow! Esas estrellas las hizo Dios. Miren, Dios hizo todo el universo. ¿Alguna vez ustedes han visto una figura así del universo? Miren, esta bolita que está aquí es la Tierra, donde nosotros vivimos. Pero hay muchos otros planetas. Miren, el Sol es grande en comparación de la Tierra. Dios es grande y poderoso, ha hecho todo esto. Ha hecho a Júpiter, ha hecho a Mercurio, a Venus, a Marte, a Saturno. Muchos planetas ha hecho Dios. Pero Dios hizo la
tierra donde nosotros vivimos. Mira, nosotros vivimos por aquí y yo tengo familia por aquí, tengo familia por aquí. Tú también debes tener familia en diferentes partes del mundo, ¿verdad que sí? ¡Wow! Tú le puedes contar a ellos lo grande y maravilloso que es Dios. Miren, les voy a contar algo más. Ustedes pueden en casa, con su papito, con su mamita o con alguien más, mirar y aprender todos los países y los lugares que hay en el mundo y darse cuenta de lo grande y poderoso que es Dios. Vamos a ver otras cosas, algunas otras cosas que sabemos de Dios. Uy, Dios es santo, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa? Dios no es egoísta. A veces nosotros somos egoístas. ¿Tú alguna vez eres egoísta? A veces no quieres prestar tus juguetitos a tus hermanitos o a tus amiguitos o a tus primitos. No hay que ser egoísta. Dios nos enseña que no hay que ser egoísta. Oh, Dios es justo. Siempre recuerda, hay que ser justo con todos. Dios es perdonador. Dios quiere que nosotros perdonemos también a las personas, porque así como nosotros perdonamos, Dios también nos perdona. Si tú alguna vez hiciste algo malo y tú le pides perdón a Dios de todo corazón, Dios te perdona porque Él es perdonador. Pero acuérdate siempre tú también de perdonar. Oh, y Dios siempre cumple sus promesas. Hay muchas promesas en la Biblia, pero si tú no lees la Biblia, pues no te vas a enterar de las promesas. Así que tienes que leer todos los días tu Biblia para encontrar todas las promesas que Dios tiene especialmente para ti. Miren, Dios es como un papito muy amante. Dios te ama mucho. En esta tierra nosotros tenemos o hemos tenido un papito. Pero quizás si alguno no lo tiene, igual siempre va a tener a su Padre Celestial. Y yo te digo, Dios te ama con todo su corazón. Y quiere que tú le cuentes a otros de ese amor que Él te tiene. Porque como te tiene a ti ese amor tan grande, también le tiene ese amor a todas las otras personas y a todos los otros niños que tú conoces. Y de repente ellos no saben que Dios los ama tanto. Miren, Dios nos ama tanto que hace muchos años Él dio a su Hijo para que naciera en esta tierra y para que nosotros podamos ser salvos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nació en esta tierra y cuando Él creció, Él quería mucho a los niñitos como tú. ¿Y saben qué? Que es muy interesante. Jesús nos enseñó cómo era su papá Dios. Miren, en Juan 14:7 dice, si ustedes me conocen a mí, dice Jesús, también conocen a mi Padre, o sea, a Dios. Y ya lo conocen desde ahora, pues me han estado viendo. Eso es lo que Jesús le dijo a la gente cuando estuvo en esta tierra. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesús y de su palabra. El profesor Felipe, ¿se acuerdan del profesor Felipe? Bueno, el profesor Felipe estaba con sus alumnos y entonces, miren, aquí están sus alumnos y está el profesor y entonces ellos le preguntaron al profesor, profesor, ¿y qué podemos hacer ahora que sabemos un poco más de Dios? Y entonces el profesor les dice, ahora que saben más de Dios, tienen que compartirlo con otras personas. No se olviden siempre de compartir lo que han aprendido. Y entonces le preguntó a uno de los niños, ¿qué podrías compartir tú con otros niños? Y entonces uno de ellos le dijo, yo puedo compartir que Dios me ama mucho y me cuida y me ha cuidado cuando yo he tenido muchas dificultades. Dios siempre me ha cuidado. Muy bien. Y entonces el profesor les dijo, los animo a cada uno de ustedes a que haga una cartita y que en esa cartita ponga
qué ha hecho Dios por ustedes y se lo entreguen a una persona como testimonio de que ustedes son hijos de Dios. Y los niños dijeron, sí, queremos hacer eso, nosotros queremos hacer una cartita. Yo te animo a ti también a hacer una cartita para alguna persona que tú conozcas y le cuentes lo maravilloso que es Dios y qué Él ha hecho por ti. ¿Te animas? Así podemos compartir con otros que quizás no conocen a Dios lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a terminar orando y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que siempre podamos leer la palabra de Dios y no nos olvidemos. ¿Saben por qué? Porque cada vez que leemos la palabra de Dios aprendemos un poco más de Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por todos tus cuidados, Señor, porque tú siempre estás ahí para nosotros. Gracias porque un día mandaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros y nosotros podamos ser salvos. Y también mandaste a tu Espíritu Santo para que siempre nos esté recordando que tenemos que ser buenos niños, tenemos que portarnos bien, que tenemos que perdonar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no olvidar que tenemos que estudiar tu palabra cada día, porque nosotros queremos conocerte cada día más. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Ahora nos vamos a despedir, pero no se olviden. Pronto vamos a regresar para seguir sumergiéndonos más profundo para aprender cada día más sobre la palabra de Dios. Bye. Hay un faro en la montaña, su luz alumbra el mar. Cuando yo perdido estoy, su luz me da. Y esa luz que brilla en medio de la oscuridad me guiará. Si no fuera por el faro, naufragaría yo. Me parece que cada uno de nosotros dice: demuelan ese viejo faro. Los grandes barcos ya no pasan por aquel lugar, así que de nada sirve que esté allí. Entonces mi mente vuela a aquella noche oscura y tormentosa, cuando justo vi aquella luz. Sí, era la luz de aquel viejo faro que está en la montaña. Y gracias Dios por el faro, mi vida debo a Él. Cristo es el faro que alumbra hacia mí. Siempre Él me ha iluminado para que yo pueda ver. Si no fuera por el faro, Dime ¿qué haría yo? Gracias Dios por el faro,
He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Vamos a poder estar juntos para poder estudiar la palabra del Señor en esta hora. Pero antes vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, de manera tal que podamos ser fieles exponiéndola y que tú puedas bendecir a cada una de las personas que están mirando, Señor, este estudio. Quédate con ellos. Son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a
abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo. San Mateo en el capítulo 13. Así que vamos a tomar este tiempito para que ustedes puedan ir y puedan agarrar sus Biblias y puedan encontrar el capítulo 13. Vamos a ver en el capítulo 13, esta es una parábola. Es una parábola que ustedes conocen, que ustedes la han escuchado, pero siempre es bueno que nosotros volvamos una vez más a recordar aquellas cosas que están en la palabra del Señor. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero en más de una oportunidad, muchas veces diría yo, vuelvo a leer las mismas historias y encuentro cosas diferentes, cosas totalmente nuevas. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Espíritu Santo es quien está constantemente trabajando en nuestra mente y mostrándonos cosas que tenemos que darle importancia y que tal vez en el pasado no necesariamente eran pero tan importantes. Y entonces nosotros necesitamos, por sobre todas las cosas, recordar aquello que estudiamos. San Mateo, capítulo 13, y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas. Vamos a leer hasta el versículo 9. Diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Esta es la parábola del sembrador. Ahí en el versículo 3, nosotros encontramos la expresión que dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Necesitamos detenernos un momento, porque nos corremos el riesgo de simplemente leerlo y no captar todos los detalles que son sumamente significativos. Vuelvo a repetir, he aquí el sembrador salió a sembrar. En el Oriente, en el tiempo donde vivía Jesús, era un tiempo de suma inseguridad, inclusive con el peligro de violencia, razón por la cual las personas vivían en ciudades y estas eran ciudades amuralladas. Todos los días los labradores salían a desempeñar su obra fuera de los muros. Ahora, este sembrador aquí representa a Cristo, quien dejó su hogar de seguridad y de paz y dejó la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo y salió a sembrar. Así que en esta primera parte nosotros encontramos que cuando se menciona que salió a sembrar, estaba dejando el agricultor la seguridad de la ciudad amurallada. De la misma manera que Jesús dejó su seguridad en el reino de los cielos
para salir de allí y venir a este mundo lleno de violencia y lleno de maldad. Porque, vuelvo a repetir, el sembrador en esta parábola es Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús les hablaba a las personas en parábolas? Vamos a leer allí los versículos que van del 10 al 17. Estamos en Mateo 13. Vamos a leer desde el 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Lo que está diciendo es muy significativo. Cristo se encarga de explicar las parábolas, ya que Él es el que conocía su significado. Ahora, solamente, escuchen bien porque esto es sumamente significativo, solamente cuando oímos correctamente la palabra de Dios y con buena intención entendemos lo que estamos escuchando, produce resultados. De nada sirve oír sin entender. Lo cierto es que vivimos en un tiempo donde hay muchos que creen que solo hay que oír y no se dan cuenta que ese es solamente el primer paso. Ahora, el proceso va más o menos de la siguiente manera. Después de oír, hay que entender y luego hay que actuar aquello que se ha entendido. Lamentablemente, allí es donde muchos cristianos han producido un divorcio entre lo que oyen y lo que entienden y la manera en que se debe actuar. Vivimos hoy día en un tiempo de extremada confusión. Sí, el cristianismo hoy día en algún momento dejó de vivir a la altura de las enseñanzas de Cristo Jesús. Estos son tiempos muy desafiantes. Estos son tiempos donde nosotros necesitamos darnos cuenta que el hecho simple de decir soy cristiano y porque de alguna manera he leído o porque de alguna manera he oído, en realidad simplemente me llega solamente a una parte de la experiencia. Porque es necesario que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor,
necesitamos el siguiente paso, necesitamos entender. Ahora, cuando tú entiendes la palabra del Señor, ¿quién te la está diciendo? Te la está diciendo Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía un propósito. Cristo quería que la gente pudiese llegar a comprender aquello que Él estaba trayendo. Y la única manera de entender es que nosotros le pongamos todo el sentido a aquello que Jesús está tratando de que la gente pudiera entender. Y esa era su intención en el pasado, es la intención de Jesús en este tiempo. Porque no puede ser que hoy día existe personas en el mundo cristiano que actúen totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Actúen totalmente opuesto a lo que dice Jesús. Y eso corrobora la enseñanza de Jesús. Porque después de oír, después de ponerte a leer, hay que entender qué quiso decir Jesús. Porque cuando luego entiendes el verdadero significado de lo que Jesús estaba tratando de enseñar, entonces tú vas y actúas. Actúas no conforme a lo que a ti te parece, sino que tú actúas en función a lo que Jesús está diciendo, porque recuerden, Jesús es el maestro, Jesús es el que está marcando la pauta. No es que yo agarro la enseñanza de Jesús y simplemente, bueno, esto es lo que yo entiendo y le termino haciendo decir a Jesús lo que no dijo y termino viviendo el estilo de vida que Jesús nunca pretendió. Así que es sumamente significativo lo que está ocurriendo hoy día en el cristianismo. En el cristianismo que carga una Biblia. Pero también nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Porque no es solamente el cristianismo. Somos nosotros también que somos cristianos, adventistas del séptimo día. Necesitamos hoy más que nunca la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender la palabra del Señor. Hay demasiada confusión en todas partes. Hay demasiada gente dándole su propia interpretación a la Biblia. Sí, hay gente que agarra la Biblia y simplemente le da su propia interpretación. Bueno, esto es lo que yo creo y simplemente dice, y le termina, vuelvo a repetir, haciendo decir a Jesús lo que Jesús nunca dijo. Y entonces sale un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Es una mezcla de lo que dijo Jesús con mi propia opinión, y entonces yo me corro el riesgo de terminar predicando o enseñando y viviendo cosas que Jesús simplemente no dijo, porque esa es la manera en que yo simplemente lo estoy creyendo. La explicación de Cristo sobre la parábola. Y está en los versículos que van del 18 al 23. Recuerden que estamos en Mateo capítulo 13. Y vamos a leer a partir del 18. Oíd pues, vosotros, dice la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, dice ahí que la recibe ¿cómo? La recibe con gozo. Pero, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero en el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Así que aquí el Señor Jesús da la interpretación de esta parábola. Ustedes habrán escuchado decir que las parábolas que Jesús enseñaba eran sacadas de la realidad que ellos conocían, de las vivencias que ellos tenían a diario. Él sacaba las parábolas del mundo de la agricultura, sacaba sus parábolas del mundo de la ganadería.
y de otras labores que ellos representaban y que hacían. Así que para ellos no era absolutamente extraño esta manera que Jesús está hablando específicamente sobre este sembrador. Recuerden que ya hemos mencionado que el sembrador es Cristo. Ahora la semilla, ustedes conocen, representa la palabra del reino, es decir, la semilla representa la palabra de Dios. Ahora, si ustedes agarran cualquier semillita, ustedes van a encontrar que cada semilla contiene, dentro de esa semilla, tiene un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Sí, algunos de ustedes conocen mucho mejor de lo que yo estoy mencionando, porque algunos de ustedes han tenido la posibilidad de conocer la agricultura, o sus familiares han tenido campos, y ustedes mismos han tenido la posibilidad de poder sembrar y saben perfectamente bien que eso es así. Qué impresionante, ¿no es cierto?, cuando uno mira una semillita. Esa semilla, dentro de esa semilla, ahí adentro está el poder para poder germinar. Ahí adentro está, ¿qué cosa? Está la vida de esa planta. Qué maravilloso es el Dios al que nosotros servimos. El Dios creador, que uno no se pone a pensar que dentro de esa semillita hay vida. Ahora miren bien. Miren la comparación, porque la comparación es muy significativa. La comparación es ¿qué cosa? Que esa semillita que tiene vida es exactamente igual a la palabra de Dios. Porque en el momento que la palabra de Dios es aceptada, es como una semilla y es aceptada en la vida de la persona, entonces va a germinar y va a producir un fruto, pero no me quiero adelantar. Ahora, estas semillas, de paso, Jesús, en Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 63, Él dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? Ahí está. La palabra de Dios son espíritu y tienen vida. Pero ahora, ¿qué representa el terreno? ¿Qué cosa es lo que representa el terreno? El terreno donde cae la semilla es nada más y nada menos que el corazón de los oyentes, los cuales están dispuestos de diferentes maneras. Así que cuando Jesús está hablando y Él está diciendo que Él es el sembrador, que la semilla es la palabra de Dios, ahora Jesús está mencionando que esa semilla va a caer en 4 tipos de terrenos totalmente diferentes. Y esos terrenos, te lo voy a mencionar ahora, esos terrenos somos tú y yo, y la manera en la cual nosotros recibimos la palabra de Dios. Sí, todos nosotros estamos representados en esos 4 tipos de terrenos. Y al finalizar de nuestro estudio, ponte a pensar qué tipo de terreno eres. No te pongas a apuntar y decir, mira, tú eres el terreno 1, tú eres el terreno 2 o el terreno 3 de la parábola, el terreno 4. Una cosa yo sí sé, y es que todos debemos apuntar a ser el 4º terreno. Todos deberíamos apuntar al 4º terreno. Pero vamos en la explicación que dio Jesús, ahí en el versículo 19. El versículo 19 dice allí: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta semilla llegó a esta persona. Y esta semilla no penetró
en la tierra. Y como no penetró en la tierra y se quedó simplemente en la superficie del corazón de esta persona, vinieron los pájaros y se la llevaron. Y representa básicamente aquellas personas que no le prestan atención y no reciben el mensaje del reino. Ustedes van a encontrar en su experiencia muchas veces sus propios familiares o sus amigos, usted le habla sobre la palabra del Señor. Al momento que usted le está hablando a alguien de la palabra de Dios, ahí está esa semillita que tiene vida en sí misma. Esa semillita debería llegar en el corazón de la persona y producir un resultado. Y sin embargo, ustedes se van a dar cuenta, ustedes les hablan a sus compañeros de trabajo o les hablan a sus amigos o inclusive les hablan a algunos familiares y se van a dar cuenta que no produce ese resultado. Algunos por ahí dirán, bueno, darán algún tipo de aceptación. Y muchos, básicamente, la razón por la cual no aceptan por completo todo es simplemente porque no entienden. No les hace ningún tipo de impresión la palabra sembrada. Y es en ese momento cuando el maligno, Satanás, ¿qué es lo que hace? Viene, arrebata lo que fue sembrado, lo que empezó a ser sembrado en el corazón, pero quedó ahí en la superficie. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas después de campañas evangelísticas o estudios bíblicos que hemos dado, que hemos compartido, personas que vinieron, que se entusiasmaron, inclusive se bautizaron, le entregaron la vida a Cristo Jesús? Pasan unas semanas, pasan algunas veces unos meses y de repente desaparecen. De repente se van. ¿Por qué? Y no se quedaron el tiempo suficiente para dejar que la semilla germine en el corazón y empiece a producir el resultado de ese espíritu y vida que tiene ahí adentro. Ahora, yo he usado el ejemplo de alguien que viene de afuera y que se bautiza, pero no vaya a ser que nosotros también, a pesar de estar en la iglesia por más tiempo, simplemente tengamos la semilla en la superficie. Sí, ahí en la superficie. Porque algo va a ocurrir. Si la semilla se queda en la superficie, simplemente es solamente cuestión de tiempo para que el maligno venga, la arrebata y simplemente desaparece esa posibilidad. Pero luego Jesús habla sobre el segundo tipo de terreno. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué ocurre? Tropieza. Este terreno representa a las personas que reciben una buena impresión de la palabra. Hay gente que dice, wow, yo nunca he escuchado estas cosas. Pero estas impresiones son de corta duración. ¿Por qué son de corta duración? Porque la raíz no penetra por la piedra para encontrar el alimento que necesita para su crecimiento. Por lo tanto, la planta se muere irremisiblemente. Ahora, las semillas que son sembradas allí, ¿no?, en los pedregales, son aquellas personas que dependen de sí mismos, confían en sus buenas obras y confían en sus buenos impulsos. Son los que se sienten fuertes en su propia justicia. Son también aquellos que reciben el Evangelio para escapar del sufrimiento y no como una liberación del pecado. Son aquellos
también de que piensan que la religión los librará de dificultades y pruebas. Y todos nosotros sabemos que el día que le entregamos la vida a Cristo Jesús, nadie nos prometió una alfombra de rosas, sino más bien es allí donde empiezan muchas veces las verdaderas pruebas y el sufrimiento, y viene el dolor, y viene toda una cantidad de cosas, y a veces la gente dice, pero y se suponía que en el momento que yo le entregara mi vida a Cristo, se suponía en el momento que yo me formara parte de su pueblo, pues las cosas iban a ser más fáciles. No siempre es así. No siempre es así. Dios nunca nos prometió, vuelvo a repetir, una alfombra de flores. Pero nos prometió que si somos fieles, llegaremos sanos y salvos a nuestro destino. Sí, nuestras vidas no son fáciles. Están llenas de dificultades. Más ahora el tiempo que estamos viviendo. Especialmente con esta enfermedad, este virus. No conozco, por lo menos con las personas que he conversado, que alguien diga, wow, esto me vino a mí y la verdad es que la pasé bien, nunca la pasé mejor, porque todos de alguna manera han tenido algún tipo de efecto adverso en su cuerpo. Pero hay luego otro tercer tipo de terreno, que está en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el tercer grupo, es el tercer tipo de persona, es el tercer tipo de terreno. Esta semilla que cae entre espinos se convirtió en planta. Le fue mejor que el segundo terreno. ¿Ok? Se convirtió en planta, echó raíces, pero no dio fruto porque los espinos se lo terminaron impidiendo. Escuchó la palabra del Señor, pero no dio frutos. Y ahora, Lucas, que también cuenta esta parábola, allí en Lucas, en el capítulo 8 y en el versículo 14, él menciona 3 espinos que Mateo no lo menciona. Él menciona los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida. Aquí Mateo menciona, dice allí, algunas otras cosas que Lucas no menciona. El afán de este siglo, ¿no? Luego menciona el engaño de las riquezas, eso sí está mencionado allí donde lo menciona Lucas, y ahí se queda. Porque aquí él no menciona, por ejemplo, simplemente lo que menciona Lucas, que son los placeres de la vida. Las personas que en algún momento reciben la palabra del Señor y han tenido una vida bastante, vamos a ponerlo así, mundana, han disfrutado de todas las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Los afanes, las fiestas,
muchos de ellos, el consumir alcohol, tabaco, a veces drogas, porque eso hubo una época que era simplemente, por lo menos el tema de las drogas era solamente para la gente por allí, esos que eran los parias de la sociedad. No, hoy día no, las más altas esferas. Hoy día el tema de las drogas es un tema que la gente adinerada. ¿Por qué creen que hay tantos problemas y tantas dificultades con el tema de las drogas aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo también? No es porque la persona más pobre es la consumidora de drogas y de estos vicios que atan tremendamente a las personas. Son la gente que tiene dinero, la gente adinerada, que trabajan mucho, que tienen buenos trabajos y sin embargo necesitan algún tipo de recreación. Necesitan salir del aburrimiento de sus vidas y por eso es que entran al mundo de las drogas para tratar de encontrar alguna otra cosa. Así que nosotros encontramos que hay personas que han tenido este tipo de vida que es mundana, han participado de todos estos afanes, tienen los recursos y también tienen los placeres de esta vida, ¿no? Ahora, es muy interesante lo que ocurre. Y Mateo, cuando lo menciona, vuelvo a repetir, él menciona el afán de este siglo, es decir, las preocupaciones mundanales, la preocupación de la manera en que todas las diferentes situaciones que forman la vida de la gente termina ahogando la palabra de Dios. ¿Sí? El engaño de las riquezas es otra de las cosas. Es decir, hoy en día hay mucha gente que está solamente abocada a hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero y hacer dinero. Yo puedo recordar en cierta oportunidad, cuando era joven, en cierto día viene a alguien a tocar la puerta de nuestra casa. Y yo fui y abrí. Vi a un hombre con arrugas. Cuando lo miré, la camisa era extremadamente vieja. Era tan vieja que el cuello de la camisa, yo no sé si alguna vez han visto esos cuellos donde el cuello, esta parte de acá, se abre. Tenía la camisa así. Y el carro que manejaba era un carro que funcionaba, pero era un carro extremadamente viejo. No voy a decir que era un carro clásico, ¿no? Porque hoy día uno menciona, es carro viejo, pero un carro viejo que le han metido mucho más dinero con toda la tecnología que hay ahora. Este era un carro viejo. No estaba totalmente desarmado, pero era un carro viejo. Y preguntó por mi papá. Y yo debo haber puesto una cara rara, porque mirando a esta persona, yo dije, ¿qué querrá este pobre hombre con mi padre? Así que vacilando un poco le dije, espere un momento. Cerré la puerta. Entré. Y le digo a mi papá, papá, hay un señor ahí afuera que te está buscando, pero es un señor que, yo no sé, de repente se equivocó, pero te está buscando. Es un hombre que totalmente, una ropa horrible, muy mal vestido. Mi papá me queda mirando y dice, y va y abre la puerta y yo tengo toda la curiosidad del mundo de ver quién es este hombre. Y cuando abre la puerta, mi papá le dice, hola, le dice, y le da un abrazo, y se dan unos abrazos, y él lo abraza, pero como uno de los mejores amigos del planeta, y yo me quedé así, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la relación que mi papá tiene con esta persona? Y los veo hablando, pasa a la casa, lo hace sentar, y yo obviamente me fui yendo como para mi dormitorio, pero estaba allí escuchando,
¿quién es esta persona? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi papá está haciendo entrar a esta persona a la casa? Finalmente, cuando se fue, la curiosidad era demasiado grande. Me acerco a mi papá y le digo, papá, ¿quién eres? ¿Quién era ese señor? Y lo trataste de una manera como si fuese el mejor amigo del mundo. Y se ríe. Dice, este es mi amigo del club. Dice, el club Hebraica. Era socio de un club para judíos. Y le digo, ¿y el señor lo dejan entrar? Él es socio del club. Le digo, ¿cómo va a ser socio del club? Se ríe y me dice, hijo, tú no entiendes. Dice, ese hombre, así como lo ves, me ha venido a hacer algunas consultas porque mi padre era abogado, de carrera, y él dice algunas consultas legales como amigos que somos, pero ahí donde tú lo ves, ese hombre tiene 26 millones de dólares. No escucharon mal. 26 millones de dólares en ese tiempo. Y eso me dejó más confundido todavía. Yo le digo, pero ¿qué? ¿No se puede comprar ropa? No, dice, él solamente vive para trabajar. Su hobby es acumular dinero y hacer dinero. Él no le importa cómo se viste, él no le interesa si el carro le funciona bien. Mientras el carro se mueva, él está feliz y contento. Lo único que hace es simplemente hacer dinero. Pasaron los años y un día me enteré de que se había muerto. Se murió. Ni siquiera disfrutó de todas las cosas que de repente podría haber disfrutado como resultado de su trabajo. Todo el dinero quedó simplemente entre sus herederos que probablemente le dieron otro uso. Sin embargo, las riquezas producen un engaño. No estoy diciendo que no hay que trabajar para obtener los bienes que necesitamos para poder vivir. No estoy diciendo que no tenemos que ahorrar y que tenemos que tener nuestro dinero allí para un momento malo. El problema es cuando eso se convierte en una obsesión. Y tanto así se convierte en una terrible obsesión que simplemente te pasas el resto de la vida simplemente buscando hacer dinero. Acumular riquezas. En algún momento, estas personas, por los afanes de la vida, por los engaños de las riquezas, por los placeres de esta vida, simple y llanamente, la palabra de Dios hace de que no produzca el resultado, no produzca el fruto necesario. ¡Qué terrible! Aquí podemos nosotros utilizar ese versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No tiene sentido, porque lo más valioso para Dios no son las cosas materiales que nosotros tengamos, que nos ayudan y nos sirven. Sí, lo más hermoso que Dios tiene, eres tú, soy yo. Es nuestra vida que se la podamos dar y que se la podamos presentar. Pero está el cuarto terreno, ahí en el versículo 23. Versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Todos los otros fueron sembrados y produjeron el resultado que venimos mencionando. Pero este último, Jesús se detiene y dice, fue sembrado en buena tierra. ¿Okay? Este es el que oye, escuchen bien, lo que mencioné casi al inicio, este es el que oye y entiende. Entiende la palabra y da fruto. Este es el ideal. No creas que cuando tú escuchas un sermón, cuando tú escuchas un estudio, cuando en algún momento
Y más ahora, en este tiempo que vivimos, que tú tienes la posibilidad de prender tu televisor, agarrar tu teléfono, poner un sermón, escuchar de aquí, escuchar de acá, escuchar por de todas partes. Y hoy día, cada uno se ha vuelto extremadamente selectivo. ¿Qué quiere escuchar? Este me gusta, este no me gusta, este otro me gusta, y ya está. El tema de escuchar no es el problema. Porque hoy día, vuelvo a repetir, con tantas opciones, simplemente tú tienes la posibilidad de escuchar todo lo que tú quieras. Pero el siguiente paso no es escuchar. Porque si tú escuchas y dices, ¡ay, qué lindo sermón!, y te vas y sigues viviendo exactamente de la misma manera, no hiciste absolutamente nada. No vas a poder encajar en el cuarto tipo de terreno. Porque el cuarto tipo de terreno es el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende. Entender. ¿Qué significa este asunto de entender? Porque vuelvo a repetir, hoy día hay una cantidad de gente que entiende lo que quiere entender. Pero entender lo que Jesús dice es muy diferente. Para poder entender exactamente lo que Jesús está diciendo, necesitas la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas religiones hoy día? Porque la gente viene, agarra, lee y dice, esto es lo que me parece que es, y de repente lo empieza a enseñar y simplemente se convierte en una doctrina, doctrinas humanas. ¿No era ese el caso de los líderes religiosos cuando Jesús llegó? ¿No era ese el caso de todas estas personas, de los fariseos y de todos estos escribas, que ellos le habían dado su propia interpretación a la palabra de Dios? Y le terminaron haciendo decir a la palabra de Dios lo que Dios nunca pretendió que la palabra de Dios dijese. Y esto no es un asunto del pasado, es un asunto del presente también. Porque yo mismo puedo agarrar y como resultado de mis propias ideas, mi propia idiosincrasia, puedo darle interpretaciones que no fueron el sentir verdadero que Jesús le quiso dar. Por eso que este asunto de entender, vuelvo a repetir, si tú lees y luego entiendes y no pides la ayuda del cielo, porque para entender la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo para poder entender qué cosa es lo que el Espíritu Santo quiso decir. ¿Qué quiso decir Jesús? Por eso este es un asunto de entender. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Qué quiere decir fruto? Fruto es lo pone en práctica. En otras palabras, lo vive. Y no solamente produce fruto, sino produce produce una cosecha completa. Y hay otros que de repente que escuchan, entienden y tal vez no producen una cosecha completa, sino otros producen a 70 y otros a 30. Lo cual demuestra los diferentes tipos de personas y los resultados que producen sus propias acciones. Es sumamente hermoso esto. Porque el ideal, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, el ideal es que nosotros podamos ser ese último terreno. Esta semilla representa, vuelvo a repetir, a las personas que oyen la palabra, la entienden y producen el fruto que el cielo quiere que produzcan. Lo que distingue a estas personas de las anteriores es el fruto. El fruto es la acción. Y la acción se manifiesta a través de lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, cómo tú te manifiestas. Ahora, Cristo no mencionó que este terreno no tuviese piedras o espinos. Este terreno no está libre de los obstáculos y tentaciones que el mundo presenta. Sencillamente se entiende que no hubo nada que fuera un estorbo para que la planta creciese y diese el fruto que el cielo quería que se produjese. ¿Y saben? Estas personas de este último tipo de terreno
no son personas especiales, son personas comunes que también batallan contra el pecado, batallan contra el mundo, batallan contra los placeres, batallan contra las tentaciones. Sin embargo, se aferran fuertemente de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo, y prevaleciendo en todo, lo hacen aferrándose de la victoria de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, este es un tiempo sumamente desafiante. Hoy en día, aún en el mundo cristiano, nosotros vamos a escuchar de todo tipo de cosas. No dejes que la falsedad entre en tu corazón y germine y produzca simplemente condenación. Ese es un tiempo de agarrar la palabra del Señor. Es un tiempo de estudiar lo que Jesús dijo. Es un tiempo de estudiar esta parábola. Y es un tiempo de ver si yo soy el cuarto terreno. Porque ese es el ideal. Que nosotros podamos ser ese cuarto terreno. Ese terreno que produce fruto. Fruto para la alegría de nosotros mismos, fruto para la alegría de nuestra familia con la cual nosotros nos rodeamos, fruto para la alegría de las personas con que trabajamos, fruto para la alegría del relacionamiento que nosotros tenemos dentro de la iglesia, pero por sobre todo, para la alegría de Cristo Jesús, que va a hacer todo lo posible para que su palabra germine de la manera correcta en nuestro corazón, que nosotros podamos llegar a vivir con Él en el reino de los cielos. Que Dios te pueda bendecir. Que como resultado del estudio de la palabra diariamente, tú puedas pedir la ayuda del Espíritu Santo y que puedas dejarte guiar para eliminar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan en tu vida. ¿Por qué? Porque el tiempo es complicado. Hay una vida terrenal que hay que perder porque hay un cielo que necesitamos ganar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, porque Cristo Jesús nos dio la posibilidad de darnos su palabra en algún momento de nuestra vida. Así como lo dio a ese grupo de personas, muchos de esas personas que estaban allí escuchaban y no creían ni entendían porque así se lo habían propuesto en su corazón. Pero habían otros que tenían el deseo de poder llegar a comprender y produjeron frutos. Permite que seamos de ese grupo, que podamos producir frutos para tu gloria, para tu honra. Y que, Señor, a medida que transcurre el tiempo, nuestra vida, nuestro terreno, sea un terreno donde cuando sigan cayendo las semillas de tu palabra, podamos seguir produciendo el resultado que tú quieres. Gracias, Señor. Quédate en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta hora. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Tu palabra
aprender más de tu amor. Solo tu palabra me dará la vida, es mi alimento y mi paz. Letras muy preciosas, gracia revelada, mi esperanza y salvación. Yo decidí, quiero vivir, seguir tus pasos, mi Señor. No más pecar, ya no caer, aprender más de tu amor. Solo tu palabra me dará la vida, es mi alimento y mi paz. Letras muy preciosas, gracia revelada, mi esperanza